Amén. Bendito sea el nombre del Eterno, amados. La verdad es que es un gozo que podamos adentrarnos a la parashá número 9 el día de hoy, que lleva por título Vayeshev, que significa se estableció o se asentó, ¿verdad? También en otras traducciones, etcétera. Y es muy importante porque seguimos estudiando la vida de Jacob. Vamos viendo que estamos llegando ya casi al final, ¿verdad? De las porciones del libro de Bereshit. Y es importante cómo vamos empapándonos de la historia de nuestros patriarcas. Estamos centrados en Jacob, hoy día damos esa transición de Jacob hacia Joseph y luego todo lo que vamos a ver con respecto a Egipto. Y es muy importante que usted pueda colocar muchísima atención, porque el día de hoy, amados, vamos a aprender acerca de cómo tenemos que comportarnos nosotros en medio de este mundo, cómo se comportaba Joseph en Egipto, ¿verdad? Pero antes tenemos que todavía terminar acerca de la historia de Jacob, ¿verdad? De nuestro patriarca. Así que, amados, vamos a bendecir el nombre del Eterno para que podamos adentrarnos de lleno al estudio de la parashá. Vamos a bendecirlo porque Él nos ha concedido su Torá para que la podamos estudiar y para que tengamos esta ruta de vida conforme a la voluntad del Creador. Recordemos que el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice que somos nuevas criaturas en el Mesías Yeshua para hacer las buenas obras que Adonai estableció de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que vamos a bendecir el nombre del Creador del universo. Bendito seas tú, Yahweh, Elohim nuestro Rey del universo, tú que nos has santificado entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yahweh, el dador de la Torá. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Yeshua, porque tú nos permites en este día de Shabbat poder adentrarnos una vez más a estudiar las Sagradas Escrituras, estudiar esta porción de la Parashá, donde tú nos permites, Saba, poder conocerte cada día más, conocer más a Yeshua, porque Él dijo que Moshe escribió acerca de Él. Gracias te damos, Padre Eterno, por todas las virtudes, por todas las perlas que podamos hallar el día de hoy. Sabemos de que ninguno de nosotros irá con las manos vacías, Padre. Cada uno recibirá conforme a tu voluntad, Padre Eterno. Te pido que tú me uses, Padre, que no sean palabras necias que salgan de mi boca, sino sea tu Ruach Kodesh ministrando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén, amados. Amén. Bendito sea el Eterno. Vamos a comenzar entonces con la administración de esta parashá. Parashá número 9, Vayeshev. Lo primero que tenemos que entender, amados, de esta parashá, lógicamente, es su nombre. Muchas veces hemos explicado, ¿verdad?, que las porciones de la parashá comienzan con la primera frase, con la primera palabra que nos vamos encontrando al comenzar a estudiar. Y en este caso, Vayeshev, ¿verdad?, significa y habitó. Vamos a leer el primer versículo que dice lo siguiente. Y habitó, ¿verdad?, o se estableció, se asentó, que sería lo más adecuado, ¿verdad? Esta traducción es la BTX, lo más acertado sería se estableció, se asentó. Es decir, Jacob lo que hizo fue detenerse en ese lugar, establecerse en ese lugar. Entonces, y habitó Jacob en la tierra de Canaán, en la tierra de las peregrinaciones de su padre. Tenemos que entender entonces el significado de esta palabra, que es Vayeshev. Y Vayeshev, ¿verdad?, proviene de una raíz que es la palabra Yashab. Yashab significa sentarse, morar, permanecer, causitativo, establecerse, ¿verdad? Y casarse también incluso significa. Entonces, el primer versículo ya nos comienza a desvelar acerca de la voluntad de Jacob y el propósito del Eterno. Usted dirá, ¿por qué? ¿Verdad? Porque Jacob, ¿qué es lo que hizo? Se estableció, se asentó, pero esa no era una tierra para asentarse y para establecerse, porque el mismo versículo nos dice que era una tierra para peregrinar. Jacob se estableció en la tierra de las peregrinaciones de sus padres. ¿Verdad? ¿De quién? De Isaac, ¿verdad? Sabemos de que es tierra de Gerar. Por allí vemos también a Abraham, ¿verdad? Que estos estuvieron peregrinando en ese lugar. Entonces, Jacob, ¿qué es lo que él deseaba para ese momento? Jacob se quería establecer, asentarse, quería vivir en Shalom y descansar. Sin embargo, el propio versículo nos muestra el propósito de esta tierra, que es peregrinar y no establecerse. Y como Jacob no iba a querer descansar, amados, si nosotros vamos viendo,
su vida y nos encontramos con dificultad tras dificultad. Desde el punto en el cual decidió, ¿verdad?, junto a su madre Rebeca, Ribba, ¿verdad?, engañar a su padre, haciéndose pasar por Esaú. Sabemos de que Esaú había menospreciado la primogenitura, tal cual como lo dice la Torá. Después, ¿por qué Esaú quería la primogenitura? Porque no tan solo la primogenitura, perdón, significaba riqueza o la promesa de Adonai, sino que eran bienes materiales. Si Esaú fue capaz de venderla por un plato de lentejas, ¿verdad? Entonces, cuánto más al ver los bienes materiales que tenía Isaac. Recordemos que estos eran varones prósperos del Eterno. Entonces, comenzamos aquí, donde él engaña a su padre, ¿verdad? Jacob, engañando a Isaac para obtener la primogenitura que ya le había comprado antes a Esaú, y esto hizo que él tuviera que alejarse, huir y tener que llegar a una tierra que no era de él, la tierra de Harán, donde allí, ¿verdad?, se encuentra con Labán, quien lo engaña, ¿verdad? Lo engaña con sus esposas, tuvo que tomar a Lea, luego a Raquel, cuando él quería a Raquel primero y no a Lea, y tuvo que trabajar 14 años, luego quedarse mucho más tiempo allí establecido, pastoreando el ganado, ¿verdad?, de Labán. Labán mientras se hacía más y más rico. ¿Por qué? Porque donde hay un hombre del Eterno, allí hay prosperidad. Donde hay un hombre del Eterno, allí hay bendición. El Eterno, porque hay un hombre que sea íntegro a su voluntad, entonces el Eterno comienza a bendecir a sus pares, hacia el lado. Y eso es lo que vamos a ver también en esta parashá a través de Yosef. Entonces, Jacob ya había engañado, tuvo que huir, ¿verdad? Era perseguido por Esaú, luego era sometido a trabajo por Labán. Vamos viendo que tuvo que huir de Labán y Labán lo persigue y tienen un montón de pleitos, finalmente hacen un trato. Luego Jacob ya había luchado con los hombres, había luchado para conseguir la primogenitura, había luchado con Labán, y este era el momento en el cual le tocaba luchar con Elohim, como lo vimos la parasha pasada. Por eso su nombre va de Jacob a Israel, porque ha luchado con los hombres y con Elohim y has prevalecido. Luego Jacob, ¿verdad?, tiene el reencuentro con Esaú, donde también habían algunas cosas medias raras entre medio. Jacob luego sufre, ¿verdad?, la violación de su hija Dina. Y ahora vamos a ver que Jacob, en el momento en el cual él quiere estar en Shalom, en el momento en el cual él quiere descansar de toda esta vida tan terrible que le ha tocado, con muchas pruebas, con muchas dificultades, ¿qué es lo que le sucede a Jacob? Sucede que su hijo se lo arrebatan de sus manos. Le arrebatan a su hijo, al más amado, que era Yosef. Entonces, una de las cosas que nosotros encontramos por medio de los sadikim, de los justos, por medio de los jajamim, los sabios, ¿verdad?, es que para los justos, para los sadik, para los que hacen la voluntad del Eterno, ellos dicen que es suficiente el bienestar del mundo venidero. Es decir, entendiendo, esto lo dicen los sabios del judaísmo. Nosotros tenemos que entenderlo también desde la perspectiva que nos da Yeshua, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces veíamos a Pablo cuando decía cuánto quisiera morir, porque para mí el morir es ganancia? Y Pablo pasando por cárcel, Pablo pasando por persecuciones, por vituperio, siendo apedreado y un montón de cosas más, cuando aún él quería hacer la voluntad del Eterno, ¿verdad? Y pasando prueba tras prueba tras prueba. ¿Y qué decía él? Cuánto quisiera no estar en la carne y partir en el espíritu. ¿Por qué? Porque el mundo venidero, es decir, cuando nosotros morimos y vamos al Sheol, al sepulcro, y luego a la venida de Yeshua somos levantados para vida eterna, ese mundo será nuestro descanso. El libro de Hebreos dice que aún para los justos queda un reposo. Y esa debe ser la esperanza que tú y yo debemos tener, que todos y cada uno de nosotros debemos tener. Muchos estamos pasando pruebas, dificultades, estamos pasando tribulaciones y un montón de cosas más. Y muchas veces lo primero que se despierta al ver a un hermano, ¿verdad?, pasar alguna dificultad, alguna prueba, es ¿qué estará haciendo mal? ¿Verdad? Pero cuando nosotros vemos la vida de los varones justos a través de las escrituras, no hay cosa que estén haciendo mal. Muchas veces sí cometen errores y pagan por la consecuencia de esos errores. Pero lo que hay que entender también es que para los justos, el shalom y el bienestar que tendrán en el mundo venidero, por ser fieles hasta el fin, fieles hasta la muerte, ¿verdad?,
eh, será inmensa. Entonces, este mundo en el cual estamos nosotros es para que podamos trabajar, es para que podamos tener muchas veces dificultades, muchas veces pruebas, etcétera, pero menos para estar establecidos. Es un mundo en el cual tenemos que peregrinar, peregrinar en cuanto a los mandamientos del Eterno y no conforme a los rudimentos de esta tierra. Es por eso que la escritura también nos dice que por cuanto que hemos servido en poco y seremos puestos en mucho. Hay un versículo que lo dice más o menos así, lo estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Verdad? Así que es necesario que también entendamos eso, amados. ¿Por qué muchas veces pasamos angustias, dificultades, pruebas? Porque tenemos que ser probados, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el libro de Deuteronomio? Y te acordarás cuando te traje por el desierto para probarte, para afligirte, para ver si guardarías o no guardarías mis mandamientos. ¿Y cómo se forja un justo? Cuando viene la prueba y se mantiene firme en esa prueba guardando los mandamientos del Eterno. Esa es la verdadera fe que tenemos que tener nosotros, la verdadera fe hebrea, la verdadera emuná, esa verdadera firmeza, esa verdadera fidelidad, que no importa cuántas cosas vengan contra nosotros y permanecer allí, fiel al Eterno guardando sus mandamientos, aunque muchas veces nos susurren, ¿verdad?, al oído, no, hay que abandonar este camino, ya estoy cansado, quizás estaba mejor en el mundo, o esto otro, ¿verdad? Porque en esos momentos de debilidad, muchas veces el enemigo ataca a nuestro oído, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Fortalezcámonos en el Eterno y busquemos que Él nos dé esa fuerza, ese respiro para los ahogos que tenemos. El Eterno dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, la Torá allí dice, amados, que ¿para qué pasaste hambre? Para que el Eterno te sustentara con pan que tus padres no conocieron. ¿Para qué tuviste que caminar tanto? Para ver que el calzado de tus pies no se iba a desgastar. Anduviste bajo el sol, pero el calor no te asedió de día, el frío tampoco de noche. ¿Y cómo pretendes entonces no pasar tribulaciones y al mismo tiempo conocer la gloria del Eterno? ¿Cómo pretendemos muchas veces no sufrir? Estar asentados, ¿verdad? Estar cómodos y conocer la gloria del Eterno al mismo tiempo. Muchas veces seríamos, amados, procesados para conocer la gloria de Elohim en nuestras vidas. Entonces, Jacob, ¿qué quería? Quería descansar. Y sí, estaba en su legítimo derecho, ¿verdad? Porque uno después de tantos procesos que quiere, queremos descansar y queremos estar un tiempo en shalom, un tiempo en paz. Pero cada vez que tengamos que pasar pruebas y dificultades, pensemos en que mucha más ganancia será la que Yeshua tiene preparada para nosotros, que es la vida venidera, ¿verdad? Yeshua que dijo, voy a preparar moradas para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que esa es nuestra recompensa, que tengamos los ojos puestos en el reino de los cielos y no acá en tanta cosa perecedera que muchas veces nos lleva todas nuestras energías y toda nuestra atención. Entonces, vamos a ir desenvolviendo la historia que nos entrega esta parashá. Dice ahora con respecto a Yosef, ¿verdad? Ya nos vamos adentrando netamente a Yosef. Recordemos qué significaba Yosef, significaba agregar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Raquel lo parió, ¿qué dijo? Agrégame otro, que quería otro hijo más. Así que vamos a ver que por medio de Yosef serían agregadas incluso todas las naciones de la tierra, amados. Eso es tremendo, ver qué tan profética es la Torá y cuán hermosa a medida que se va descubriendo el camino. Entonces, del versículo 2 en adelante nos dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos, ¿verdad? Allí es la palabra para la historia de la familia de Jacob, es la palabra Toldot. De hecho, hace poco estudiamos una parachá con ese nombre. Significa generaciones. Y cuando se da una genealogía, se dan generaciones, lo normal es que se comience por el primogénito, ¿verdad? Se comience por el primogénito, el primer hijo varón, la fuerza de su vigor, como lo dice la escritura. Sin embargo, acá comienza a narrarse acerca de Joseph. Y lo primero que se dice, ponga mucha atención a esto porque es muy importante, dice que Joseph era de 17 años y él, ¿qué hacía? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. De esa manera se interpreta en español. Mientras que en hebreo, como lo tenemos aquí abajo,
Dice que él era Roé et Ahim, es decir, pastor de sus hermanos. De esa manera se entiende desde el original hebreo, Roé et Ahim. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque Joseph era el hijo más elevado de Jacob. Jacob sabía que por medio de su simiente, ¿verdad? Tenía que nacer un hijo, el cual pudiera alcanzar todas las naciones de la tierra. Que por él viniera la multitud de gentiles, la plenitud de los gentiles, los Melo Hagoyim, ¿verdad? Como lo declara la palabra. Y vamos a ver que Joseph, ¿verdad? Era ese hijo tan amado. ¿Por qué? Porque era el más elevado y era el que más conocía en cuanto a Torah. No encontramos un versículo que diga Joseph era el que más conocía de la Torah, ¿verdad? Pero cuando nosotros la estudiamos y vemos el comportamiento de Joseph y lo que sus hermanos esperan de él, nos damos cuenta de que él era el más elevado de todos ellos. Por eso se entiende como Roé Eadjim, es decir, el pastor de sus hermanos. Esto es maravilloso, amados, porque así tiene que verse de nosotros también. Es decir, no es necesario que, así como no es necesario que haya un versículo que diga que Joseph era el que más sabía de Torah o era el más elevado en cuanto a Torah, porque sus actos ya lo desvelaban, así también no es necesario que nosotros andemos por la vida, hola, yo guardo Torah, hola, yo guardo los mandamientos, no, sino que por nuestras acciones, por nuestros actos, podamos expresarlo, podamos mostrarlo. Y eso es lo que Elohim espera de nosotros. Entonces, fíjese lo que dice. El joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa. ¿Quiénes eran estos hijos, verdad? Eran los hijos de las concubinas, no directamente de las esposas. Si bien es cierto, tanto Lea como Raquel dijeron, no, los que paran nuestras concubinas parirán sobre nuestras rodillas, es decir, vendrán a ser como nuestros hijos, pero también hay que entender que había un cierto estatus, es decir, estaban los hijos de las esposas y los hijos de las concubinas. Entonces, Joseph, ¿con quién habitaba? Con los hijos de Bilha y de Silpa, que eran los de la concubina. Entonces, de cierta manera lo podemos entender que con los menospreciados Joseph estaba aún siendo el favorito de su padre. Mujeres de su padre, ¿verdad? Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos, ¿verdad? ¿De cuál de ellos? De los hijos de Lea. De ellos informaba mala fama porque ellos hacían algunas cosas que no estaban bien. Ya lo vamos viendo en el contexto, ¿verdad? Primeramente, don Rubén, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Saltó el lecho de su padre. Simeón no fue considerado. Vemos que luego Leví también, ¿qué es lo que hacen? Van y matan a un pueblo que por la violación de Dina. Luego vamos a ver que Yehudá tuvo la idea de vender ¿a quién? De vender a Joseph. Entonces, ellos estaban teniendo una mala fama y Joseph daba reporte de eso. Daba mal reporte de cómo se estaban comportando sus hermanos. E Israel amaba más que a todos a José más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Le había hecho una túnica con rayas de colores. ¿Qué significa eso? No tan solo significa de que Joseph haya nacido en la ancianidad de Jacob. Cuando hablamos de ese contexto de ancianidad, de vejez, se entiende también como esa sabiduría. Recordemos de que la Torá habla del varón anciano como un varón justo. De hecho, hay un mandamiento que dice, te pararás delante de las canas. Eso es muy importante. Por ejemplo, los apóstoles, Pablo cuando escribía, ¿qué decía? Que vayan a los ancianos de la congregación y esto otro. Entonces, Joseph, porque era el predilecto, era el hijo, el primer hijo que tuvo con Raquel, que era la mujer que él más amaba, pero también este hijo era su hijo de sabiduría. Era el más elevado en cuanto a entender la Torá, era el más elevado en cuanto al conocimiento, etcétera. Tal cual como lo vemos, ¿verdad? Con los hijos de Noah, siendo Jefté el mayor, Shem fue delante de Jefté, siendo con los hijos de Isaac, Jacob era mucho más elevado que Esaú, él fue criado a las tiendas, como dice la Torá. Entonces acá viene a suceder lo mismo, pero ahora con Joseph. ¿Y qué le dio? Le dio una túnica con rayas de colores. Estas rayas de colores, estos muchos colores, ¿verdad? ¿Qué vendría a representar? ¿Qué vendría a representar en este momento? Todas esas naciones de la tierra, todos los colores. Podemos también, no sé, filosofar un poco y hablar acerca de todos los tonos de piel que hay en la tierra, por ejemplo. Todos estos estarían representados en la túnica. ¿Por qué? Porque a partir de Joseph vendrían
a ser injertadas todas las naciones. Sabemos de que Joseph más adelante tendría dos hijos, Menashe, Efraín, y bueno, los que estudiamos las tres clases de discipulado de identidad van a comprender un poquito más por dónde va el asunto, ¿verdad? Que todas las naciones vendrían a ser injertadas. Así que eso es muy importante que lo vayamos entendiendo en contexto. Una de las cosas que los sabios señalan y nos ayuda también a entender el ministerio de Yeshua es que cada rabino tiene su alumno predilecto en cuanto a este sea más entendido en la Torá o sea más elevado, etc. Y en el caso de Yeshua, ¿verdad? También vemos que hay uno de ellos que se hace llamar el discípulo amado. Llevándolo en su contexto hebreo, lo podemos entender como el que era más elevado de entre los 12. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? La Torá marca una pauta hablando de la descendencia de Jacob, pero a través de la edad de Joseph, que solamente tenía 17 años. Uno de los datos que también podemos recopilar de eso es con respecto a Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, tú has sido educado desde pequeño en las Sagradas Escrituras, y es así como Timoteo, si bien recuerdo, llegó a ser pastor muy joven con 17 años de la iglesia de Éfeso. Entonces, de ahí podemos desprender ese versículo tan maravilloso, que nadie te mire menos por tu juventud, porque seas joven, que nadie te mire menos, ¿verdad? Muchas veces los que somos jóvenes y que enseñamos acerca de las escrituras, tenemos que lidiar con eso. Tenemos que lidiar que, yo por ahí muchas veces le decía a los hermanos del consejo, cuánto quisiera tener barba y barba grande, bien blanca, porque muchas veces por ser jóvenes, amados, somos mirados en menos. Pero sin embargo, cuando Adonai tiene propósitos y buscamos cumplirlos en nuestras vidas, muchas veces la edad no va a importar. Entonces, como ahí colocábamos, Roé et Ahim. Ese et, es decir, lo que está acá, que es la letra Aleph Tab, se entiende también como un apunte hacia Yeshua. Yeshua también se mostró como el buen pastor entre sus hermanos. Y vamos a ir viendo ese contraste, amados. Estaban con los hijos de las concubinas, se puede entender con los más despreciados, y daba mal reporte de las acciones de los hijos de Lea, Rubén, Shimón, Yehudá y Leví, ¿verdad? Más amado, al ser el hijo de la vejez de Jacob, la vejez también infiere sabiduría, podemos entender que Joseph era el más elevado en cuanto a la Torá entre sus hermanos, y claro que sí, si de su simiente vendría la multitud de naciones, es decir, Jacob sabía que en Joseph había de cumplirse ese propósito tan anhelado y esperado. Entonces, su túnica de colores diferentes representa la plenitud de los gentiles, es decir, que todas las naciones de la tierra vendrían a ser injertadas por medio de Yeshua. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado acerca de Yeshua ben Yosef? Que cuando Yeshua vino la primera vez fue Yeshua ben Yosef como siervo sufriente. Para los nuevitos, Yeshua ben Yosef significa Yeshua hijo de José. No por José, por el esposo de Miriam, ese es un alcance de nombre, sino porque hay personajes de las escrituras que representan de cierta manera a Yeshua. Son como una imagen profética de lo que Yeshua sería. Por ejemplo, es necesario analizar cada figura profética en la Torá con respecto a Yeshua. En Juan capítulo 5 versículo 46, Yeshua dice, si creyerais a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces aquí no Yeshua solamente está recalcando y confirmando a Moshe como el autor, ¿verdad?, del libro de los libros de la Torá, sino que él también está diciendo que Moshe escribió de él. Pero ¿en qué momento Moshe escribió de Yeshua? ¿En qué momento encontramos a Yeshua ahí en la Torá? A través de cada imagen profética, ¿verdad? Incluso hasta los muebles del tabernáculo representan y dan un apunte hacia Yeshua. Todo eso es muy hermoso, amados. Entonces, a través de Joseph también vamos a ver esa imagen profética de Yeshua, de nuestro Mesías, de nuestro Redentor, de su sufrimiento para poder traer salvación a la humanidad. Entonces, vamos a ver esto. La Torá nos revela todo el plan de salvación a través de Yeshua. Yeshua fue el más elevado entre sus hermanos, tal cual como lo hizo Joseph, ¿verdad? Vamos a ver que Juan capítulo 15, versículo 24 dice, si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, es decir, Yeshua vino,
siendo más elevado que todos sus hermanos judíos para ese momento. Y él dijo, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, es decir, él estaba por encima de ellos, no tendrían pecado, pero ahora que las han visto y a pesar de eso nos han aborrecido tanto a mí como a mi padre. Entonces, desde ese punto de vista podemos ver a Yeshua como el más elevado, tal cual como Joseph era el más elevado entre sus hermanos. Yeshua, el buen pastor, decíamos de que Joseph era el pastor de sus hermanos. Y Yeshua también dice que él es el buen pastor. Y dice, Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco las mías, refiriéndose a las ovejas, y las mías me conocen. Yeshua estuvo con los más viles, ¿verdad? Así como Joseph estuvo con los más despreciados, los hijos de las concubinas, ¿verdad? Yeshua también estuvo con los más viles. Dice Marcos 2:16. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿con publicanos y pecadores come? ¿Verdad? Entonces vamos viendo que ese perfil de Yeshua, hijo de Joseph, se va cumpliendo. Y por medio de él retornaría la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Sabemos de que Joseph se va a Egipto, en Egipto tiene un hijo que se llama Efraín, y a través de Efraín está la descendencia de la casa de Efraín, y esa es la plenitud de los gentiles que tienen que volver un día. Entonces Yeshua también dice en Mateo 15:4, respondiendo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o la casa de Efraín, que es lo mismo. Entonces de esa manera vamos viendo a Yeshua ben Yosef. Dice el versículo 4 de esta parashá, sus hermanos al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Este es un atributo de los hermanos, que si bien embargo aborrecían a Joseph, pero no eran hipócritas, ¿verdad? No le hablaban con palabras suaves, sino que demostraban que realmente estaban disgustados con él. Entonces, ahí hay algo que se puede aprender, no tener hipocresía, ¿verdad? Pero de igual manera, descubriendo a Yeshua ben Yosef, Yeshua hijo de José, de Joseph, ¿verdad? Vemos de que él también, al igual que Joseph, era aborrecido, ¿verdad? Dice Juan 15:22, si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, y a pesar de eso, nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre, para que se cumpla la palabra escrita en su ley, me aborrecieron sin causa, ¿verdad? Tal cual como aborrecieron a Joseph, sin haberle dado causa de por medio, ¿verdad? Así que eso es muy importante, que vayamos analizando ese perfil. Juan 15:18 dice, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Entonces, sobre todo en este tiempo en el cual el mundo está celebrando fiestas, si eres aborrecido por no celebrarlas, si eres menospreciado por tu familia, si eres menospreciado por tu trabajo, tus compañeros, etc., no te sientas mal. Yeshua fue aborrecido antes que tú para tener incluso la preeminencia en todas las cosas. Joseph daba mal reporte de las acciones de los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Judá y Leví. En ausencia, ¿verdad?, por la dispersión de la tribu de Rubén y de la tribu de Simeón, solamente estaban Judá, ¿verdad?, y Leví para el momento en el cual Yeshua vino. Recordemos de que el reino del sur está compuesto por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y también está compuesta por los levitas. Entonces Yeshua, ¿qué es lo que hizo? También dio mal reporte de ellos. De Judá, empezando muchas veces a los fariseos. Ojo, que no estoy diciendo que todos los fariseos sean malos. Tenemos allá a Nicodemo, José de Arimatea, etcétera, que eran grandes rabinos de la Torá y eran justos. Y también vemos que Yeshua da mal reporte contra Leví, es decir, contra los saduceos y sacerdotes que estaban corrompidos por Roma. Entonces, de esa manera se va entrelazando todo. Yeshua, al igual que Joseph, tuvo que salir, ¿verdad?, en busca de sus hermanos, los cuales lo aborrecieron, lo vendieron, hicieron un montón de cosas y terminó padeciendo. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué aborrecieron tanto a Joseph? Por su sabiduría, por su conocimiento y sobre todo la revelación, por los sueños. Miren lo que dice Bereshit 37:5. Y soñó Joseph un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio contra él.
pues él les había dicho: oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí mi gavilla se levantaba y además estaba erguida. Y ahí vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. Y me dijeron sus hermanos: ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros o te enseñarás tú de nosotros? Lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras, ¿verdad? Entonces, algo así era lo que el sueño de Joseph al momento de poder explicarlo. Y vamos a ir viendo que, bueno, en la próxima para allá, a descubrir cómo este sueño se hace realidad, cómo se va cumpliendo. Bereshit 37:9 cuenta a Joseph ahora otro sueño más y dice: y soñó aún otro sueño, y lo refirió a sus hermanos, y dijo: mirad, he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos llegaremos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Esto es muy importante, porque Jacob lo reprendió, ¿verdad? ¿Por qué lo reprendió? Lo reprendió por dictar este sueño públicamente, cuando sabía que sus hermanos estaban envidiosos de él. Entonces, por eso es que luego se quedan meditando en ese asunto, meditando en los sueños de Joseph. O sea, recordemos que Joseph no era un hijo más, era el más elevado en cuanto a conocimiento, era el más espiritual de todos ellos. Entonces, por eso Jacob se queda meditando en lo que Joseph había soñado. Así que estos sueños es necesario que los toquemos ahora, porque más adelante los vamos a profundizar en la próxima para allá. Entonces, una de las cosas que sucede para este momento es que Joseph, ¿verdad?, es enviado por sus padres. ¿A qué es enviado? A supervisar a sus hermanos. Es por eso que volvemos a repetir: Joseph era el pastor de sus hermanos. Él era el que los dirigía, él era el supervisor de ellos. Estos, al verlo de lejos, tramaron su muerte motivados por una fuerte envidia. Entonces, lo vieron de lejos y trataban de ver de qué manera podían tramar la muerte de Joseph, de qué manera podían, de cierta manera, matarlo sin sufrir alguna consecuencia, ¿verdad? En Mateo 26, versículo 4 dice: y tuvieron consejo para que con engaño prendieran a Yeshua y lo mataran. Ahí vamos viendo esas conexiones entre Yeshua y Joseph. Ambos, sus hermanos judíos, tuvieron consejo, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle muerte a Yeshua por medio de engaño. Así también como a Joseph. Entonces, esto es muy importante que vayamos analizando esos perfiles, amados. Sin embargo, en medio de esta historia, vemos de que Rubén intenta mitigar los planes de sus hermanos con otra idea a fin de salvarle la vida a Joseph. Ese era el propósito de Rubén, amados: salvar a Joseph, que Joseph no lo mataran. Entonces, Rubén propone la siguiente idea. Pero cuando Rubén lo oyó, intentándolo librar de la mano de ellos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió Rubén: no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y cuando Joseph llegó a sus hermanos, sucedió que le despojaron de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Entonces, este punto, amados, lo vamos a ir precisando. En primer lugar, Rubén lo que quería era librar de la muerte a Joseph. Es decir, Rubén, como el mayor, sabemos de que era el primogénito, que luego haya perdido los derechos de primogenitura es otra cosa, pero él entendía que Joseph era un justo. Él entendía que Joseph era una persona sabia, una persona con conocimiento de las escrituras. Y es por eso que le intenta librar. Y uno dirá: pero ¿de qué manera Rubén lo quiere librar? Quiere que no lo maten, pero quiere que igual lo metan en una cisterna. Entonces el fin era el mismo, era que Joseph se muriera. Y por supuesto que no, amados. Rubén tenía otro propósito. Entonces, ¿qué necesidad? Vamos a ver ahora con respecto a la cisterna. ¿Qué necesidad tenía la Torá de recalcar que no había agua, si ya mencionó que estaba vacía? ¿Verdad? Leyendo el versículo 24 dice:
Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. ¿Para qué lo que era una cisterna, un pozo? Para que éste fuera llenado de agua, para que tuviera agua, para beber de él. Entonces, si estaba vacío, por lógica, entendemos que no tenía agua. Pero sabemos de que la Torá, cada palabra que dicta, cada letra que dicta, tiene un porqué y tiene un trasfondo. Entonces, si la Torá nos dice la cisterna estaba vacía y no había agua en ella, tenemos que entender de que estaba vacía de agua, pero sí tenía otras cosas. Mencionan los sabios que estaba vacía de agua. Sin embargo, en cisterna vacía en el desierto habitan serpientes y escorpiones. Entonces, este es el punto en el cual nosotros tenemos que pensar. Si Rubén sabía que allí habitaban serpientes y escorpiones y él lo quería librar de la muerte, ¿por qué lo lanzaría a una cisterna con serpientes y escorpiones? Y es aquí cuando entendemos por los hechos cómo era Joseph, que era una persona elevada espiritualmente. ¿Cómo es que Rubén lo salva echándolo a una cisterna de serpientes y escorpiones? La súplica de Joseph sería dirigida al Creador y no a sus hermanos, y Adonai le libraría. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender, amados, cuando estamos en procesos de angustias, cuando estamos en procesos de dificultad. Muchas veces tratamos de hallar misericordia en medio de los hombres, hallar gracia a través de los hombres, para que los hombres libren nuestra vida, para que los hombres nos ayuden a pasar el proceso, para que nos den ese salvavidas, y colocamos en otro lugar al Eterno, cuando no podemos colocar nada delante de él. Entonces, ¿qué entendía Rubén? Que si los hermanos lo atrapaban para matarlo, ¿qué es lo que iba a hacer Joseph? Iba a suplicar a sus hermanos que lo suelten, que lo dejen ir, que tengan misericordia, etc. Entonces la súplica no sería hacia el creador del universo, la súplica sería hacia sus hermanos. Caso distinto sería si él estuviera en una cisterna donde habían serpientes y escorpiones. Porque ¿qué haría él allí? Él allí clamaría al Eterno. Al no ver otros hombres, ¿qué haría? Clamaría al Eterno. Y el Eterno, al escuchar a un justo, al escuchar a una persona que guarda sus mandamientos y que cumple su Torah, la confirma con sus hechos, el Eterno le libra de esas circunstancias. Y estos hechos son avalados por el resto de las escrituras. ¿O acaso Medrash, Abednego, ¿verdad? Los tres jóvenes que fueron lanzados al horno ardiente, ¿qué sucede con ellos? El Eterno los guardó allí y el fuego no los consumía porque su súplica no fue hacia los hombres, sino que ellos pidieron al Eterno. O Daniel en el pozo de los leones. ¿Qué es lo que hizo Daniel? ¿Le dijo a los leones, no me coman? ¿A los leones? No. Daniel suplicó al Eterno y el Eterno cerró la boca de los leones. Entonces, ¿a quién diriges tus súplicas? Cuando estás en proceso, en dificultad, en angustia, ¿a quién diriges tu súplica? ¿A quién diriges tu auxilio? Dice el Tejilín 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra, no de los montes. ¿Saben qué hacían los paganos en la antigüedad? En los montes, en los lugares altos, ¿verdad? Como dice el libro de Jeremías, Ezequiel, colocaban sus ídolos. Entonces los colocaban en los lugares altos, allí sus ídolos, y los paganos que hacían, tenían angustia y necesidad, miraban a los montes hacia sus ídolos. ¿Qué es lo que hacía Melech David, el rey David? Tenía angustia y necesidad, decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de esos montes, no viene de esos ídolos. Mi socorro viene de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Y eso es algo importante que tenemos que aprender. Tenemos que saber a quién estamos pidiendo, a quién estamos clamando y a quién buscamos en medio de nuestra desesperación. En la angustia, nuestro clamor tiene que ser dirigido a Adonai y Él responderá. ¿Bien? Así que eso es algo que tenemos que aprender, amados. Por eso es que decimos de que no era necesario de que la Torá dijera que Joseph era el más elevado, el que más conocía la Torá, porque sus actos ya lo revelaban. Y Rubén sabía esto. Entonces, vamos a ir viendo cómo se sigue desentrenando esta historia. Todos nosotros somos un pozo, una cisterna vacía, que necesita ser llenada de agua y ahogar los escorpiones y las serpientes que habitan dentro de nosotros. ¿Cuáles son esos escorpiones, esas serpientes? Son todos nuestros bajos instintos, nuestros malos deseos. Toda persona que no es llena de la Torá será llenada por escorpiones y serpientes, lo cual le conducirá a su propia ruina.
¿Cuántas veces, amados, han escuchado de personas que cometieron un delito grave, ¿verdad? Cometieron un delito grave y quiero que dice la gente, pero si era tan bueno, si él no hacía mal, o personas que de repente se veían muy felices y se suicidaron, se quitaron la vida. ¿Y qué dice la gente? Pero si era tan bueno, él no le hacía mal a nadie. Bueno, toda persona que no es llena de la Torá está llena de otras cosas. Y si no está lleno de la Torá, que es lo bueno, está lleno solamente de maldad. Por eso es que ninguna persona, por ser buena persona, se va a salvar. Todos necesitamos de Yeshua y que seamos llenos de él. Entonces, vete a ti mismo como una cisterna. ¿Estás lleno de Torah en este momento? ¿Tienes agua en ti para ahogar los escorpiones y las serpientes? Si no es así, preocúpate, porque si no tu pozo será llenado de solo serpientes y escorpiones. Tus malos deseos te van a gobernar y vas a ir en contra de lo que el Creador ha estipulado para nuestras vidas. El peor castigo que podría recibir un hombre es ser echado a una cisterna vacía, no poder probar de la Torá, no poder recibir la Torá en su vida, no poder recibir a Yeshua, que es la Torá viviente. Yeshua dijo, el que beba de mí no volverá a tener sed. Entonces, todos los que beben de este pozo, dijo Yeshua a la samaritana, volverán a tener sed. Mas el que bebe del agua que yo doy, no volverá a tener sed. ¿Cuál es esa agua que nos da Yeshua? Su Torá. Cuando tú pruebas la Torá, no vuelves a tener sed. Porque la Torá es una fuente inagotable de sabiduría. Hay mucha gente, amados, dentro de las raíces hebreas precisamente, que se agotó de la Torá. No, ya la Torá no les satisface. Se fueron por allá a buscar las ciencias bíblicas y un montón de cosas, porque ya la Torá no les satisfacía. Entonces, quizás nunca estuvieron llenos de Torá, y los escorpiones y las serpientes llegaron a su tope y solamente causaron malos deseos. Entonces, tenemos que preocuparnos de qué nos estamos llenando. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Están ahogándose los escorpiones y las serpientes? Si no es así, es porque no hay suficiente Torá en tu vida. Entonces, siguiendo con la línea de Yeshua ben Yosef, ¿verdad? Yeshua hijo de José, a José como figura profética de Yeshua, ¿verdad? Vamos a ver con qué mancharon las vestiduras de Yosef, su túnica de muchos colores. Dice, finalmente durante la ausencia de Rubén, Rubén tuvo que ausentarse por un momento, los Midrashim, las explicaciones dicen que le tocaba a Rubén ir a atender a su padre, entonces por eso fue hacia allá y luego volvió. Entonces mientras Rubén no estaba, sucedió todo esto. Judá tuvo una idea, y es aquí donde vemos el perfil de Judá. Judá es un líder innato entre sus hermanos, a pesar de no ser el primogénito, de no ser el mayor de ellos, ¿verdad? Porque Judá era el cuarto hijo que tuvo Jacob con Lea. Judá era como ese líder, el que se levantaba y los demás hacían caso a lo que él proponía. Entonces Judá propuso la brillante idea, ¿verdad?, de venderlo a una caravana de comerciantes que pasaba allí. En este punto la Torá, ¿verdad?, hace un juego de palabras entre ismaelitas, madianitas, ¿verdad? Sabemos que los ismaelitas son hijos de Abraham, son descendientes de Ismael. Y los madianitas también son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo con Cetura a Madián. Ojo que no tenemos que confundir a Medán con Madián. Hay medianitas y madianitas. Estos eran madianitas conforme a lo que la Torá nos enseña. Entonces, cuando pasaban los comerciantes en caravana por allí, los madianitas sacaron de la cisterna a Yosef, ¿verdad? Y sus hermanos mataron un macho cabrío para empapar la túnica de Yosef con su sangre y así engañar a su padre. Entonces, una vez más, Jacob siendo engañado. Nosotros vemos que cuando cometemos pecados, muchas veces tenemos que probar del propio pecado que hemos cometido. Jacob engañó a Yosef, perdón, a Isaac, ¿verdad? Colocándose vestiduras, matando un animal para dárselo de comer, y ahora habían matado un animal también para engañar a Jacob. Entonces estaba probando lo mismo que él había hecho. En este punto tenemos que entender lo siguiente: lo que mataron fue un macho cabrío. Y esto es muy profético porque la muerte de un macho cabrío nos remonta a la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la expiación o el día del perdón, ¿verdad? O el cara a cara, también como se conoce. Entonces, ¿qué sucedía? Que en la fiesta de Yom Kippur habían dos machos cabríos que tenían que darle muerte. El primero tenía que morir en el altar porque ese era consagrado a Adonai. El segundo era consagrado a Azazel y era echado al desierto, y luego
según la tradición, lo arrojaban de un barranco para que se llevaran los pecados de Israel. Entonces vamos a concentrarnos en ese macho cabrío para la Adonai, que representa también a Yeshua, ¿verdad? ¿Y qué nos representa? Que Yeshua murió para expiar nuestros pecados. Eso es lo que conmemoramos en Yom Kippur. De esta misma manera, ¿verdad? Esa sangre de un macho cabrío que representa a Yeshua sería esparcida sobre esta túnica que representa a todas las naciones de la tierra. Entonces, es por eso que todos nosotros, a través de Yeshua, tenemos esa redención, esa purificación de nuestros pecados. Génesis, Bereshit, ¿verdad? Que significa en el principio, 37, versículo 33 dice: Él la reconoció y exclamó, ¿verdad? Tiñaron la túnica con sangre, se la llevaron a Jacob, le dijeron: ¿será esta de tu hijo? Así le dijeron: ¿será esta túnica de tu hijo? Jacob la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda Joseph fue despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras, sus ropas, puso tela de saco en sus lomos e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Entonces, ¿cuántos días llevó el duelo Jacob? Entendemos que son 22 años. Los 22 años que estuvo separado de Joseph. Porque él dice: y se levantaron todos sus hijos e hijas. Sabemos de que Jacob había tenido solo una, que era Dina. Podemos entender por sus hijas, a sus nietas o a sus nueras. Entonces dice, se levantaron a consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Sheol. Y su padre lloraba por él. Aquí el padre que lloraba por él era Isaac. Isaac lloraba al ver a Jacob en esa situación, en ese desespero. Entonces, Joseph, tenemos que entender que Joseph, ¿de dónde sale? Sale de Hebrón, ¿verdad? Así lo dicen los primeros versículos del capítulo 37. Joseph sale de Hebrón. Hebrón significa sede de asociación para dirigirse hacia los rebaños. Jacob y Joseph representan esa asociación, ¿verdad?, entre el dueño de las ovejas y el heredero. Así como Yeshua, ¿verdad?, tuvo que padecer por las ovejas. Y es esa relación entre Adonai y Yeshua. Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, dice de que a Yeshua se le constituyó heredero de todo. Dice: en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, para este punto, amados, es lo que vamos comprendiendo. Engañaron a su padre con la sangre de un macho cabrío, haciéndola pasar por la sangre de Joseph. Y esta sangre fue esparcida por aquella túnica que representa las naciones de la tierra. Este macho cabrío nos remonta a la fiesta de Yom Kippur, la cual se cumple con el sacrificio de Yeshua. Finalmente, los madianitas, ¿verdad?, vendieron a Joseph a Potifar, jefe de los guardias de Faraón. Entonces, sigamos analizando el tema de la cisterna y el tema de Yeshua, de Joseph, como un apunte profético hacia Yeshua. La palabra cisterna en hebreo es la palabra bor. Bor significa abismo, cantera, cárcel, cisterna, fosa, fuente, hoyo, mazmorra, pozo, sepulcro, sepultura. Y eso es lo que nos importa, amados. ¿Por qué? Ustedes ya entenderán más o menos por dónde va la idea mirando hacia Yeshua. Vamos a ver que así como Joseph fue echado a la cisterna por sus hermanos, luego vendido a mano de extranjeros, Yeshua también tuvo que descender al sepulcro, es decir, a esa especie de cisterna, y fue vendido por uno de sus discípulos y entregado a manos de extranjeros, en este caso a romanos, para padecer. Entonces vamos viendo que ambas vidas se van ligando, nos va desvelando por qué Yeshua es Yeshua ben Yosef, porque es esa imagen del siervo sufriente, tal cual como Joseph antes tuvo que sufrir. Entonces, el que tuvo la idea de venderlo, ¿verdad? ¿Quién fue? Fue Yehudá, o Judá, ¿verdad? Como lo hemos entendido en español. Yehudá tuvo la idea de vender a Yeshua, ¿verdad? Y vamos a ver entre los... Perdón, Yehudá tuvo la idea de vender a su hermano Joseph. Y vamos a ver entre los discípulos de Yeshua que el que tuvo la idea de venderlo fue precisamente el mismo, que lo conocemos como Judas, pero su nombre en hebreo es Yehudá. Entonces uno de los 12, aquel que se llamaba Yehudá Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué queréis darme para que yo os lo entregue? Y ellos le fijaron 30 piezas de plata. Entonces tanto Joseph
como Yeshua, fueron vendidos por un Yehudá, ¿verdad? El cual lo vendió por piezas de plata. Vamos viendo cómo esos perfiles se van notando. Nosotros tenemos que entender que esta parashá comienza narrándonos de cómo Jacob se quería sentar, lo cual no le fue permitido, era una tierra de peligraciones, ya lo estipulamos, y luego la Torá da un paso, dejando a Jacob hacia un costado, ¿verdad? Y hablándonos la vida de Joseph. Pero en el capítulo 38 del libro de Bereshit hace una pausa y nos habla de Judá, nos habla de Yehudá, por el error que había cometido de ofrecer a su hermano, de vender a su hermano, de dar esta idea a la cual todos dijeron, sí, vendámoslo, ¿verdad? Entonces hace una pausa y esta pausa es para mostrarnos la descendencia de Yeshua. Sabemos de que Yeshua es el león de la tribu de Judá. Entonces nos va a mostrar acerca de Yehudá y de Tamar. Vamos a ir entendiendo esta historia. En el capítulo 38 comienza así. Había ya acontecido en este tiempo que separándose Judá de sus hermanos se relacionó con un adulamita, cuyo nombre era Gira, ¿verdad? Entonces aquí la Torá hace la pausa en la historia de Joseph y nos introduce la historia de Judá. Entonces, ¿qué es lo que hizo Judá? Se separó, ¿verdad?, de sus hermanos. ¿Por qué se separó? Yehudá, como habíamos dicho anteriormente, era conocido como un líder innato entre sus hermanos. Estos, al ver el dolor de su padre, se decepcionaron a ver que Yehudá indicó venderlo y no reintegrarlo. Es decir, si Yehudá hubiera dicho, ¿saben qué? Saquémoslo de la cisterna y no lo vendamos, pidámosle disculpas, reintegrémoslo a nuestro padre que habita en Shalom, o démosle un par de golpes y que sea su lección aprendida y ya está. Todos los hermanos hubieran dicho que sí, pero Yehudá dijo vendámoslo y ninguno se opuso. En ese momento Rubén no estaba, ¿verdad? Había ido, como habíamos dicho, a atender a Jacob. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los hermanos, al ver el llanto de Jacob, dijeron, todos les hicimos caso a Judá, porque él era el líder entre ellos. Entonces es por eso que Judá se separa de entre sus hermanos. Judá tuvo 3 hijos. Judá tuvo el primogénito, que se llamaba que por su perversidad Adonai le quitó la vida. El segundo, Onán, quien debía darle descendencia a su hermano. Y ¿qué es lo que hacía? Eyaculaba en tierra para que Tamar, que era la viuda de no tuviera herencia. Esto constituiría que el nombre de Onán fuera borrado. Esta es una de las pruebas también, amados, de que la Torá es eterna. Ya lo hablábamos la semana pasada, que la Torá es eterna, ¿verdad? Y esto también nos demuestra aquello. Porque el precepto del levirato se supone de que cuando un hombre, ¿verdad?, 2 hermanos habitan juntos y uno muere sin dejar hijos, el otro hermano tenía que tomar a su esposa para poder darle descendencia y que el nombre de su hermano no sea borrado. Es decir, ese hijo que tendría, digamos, el cuñado con la esposa de su hermano, ¿qué sucedería? Que ese hijo no sería contado como de él, sino de su hermano muerto, a fin de que el nombre de su hermano no sea borrado de la tierra y puedan recibir herencia. Entonces, ¿qué es lo que hacía Onán? Tenía un acto de egoísmo, ¿verdad? Los sabios indican de que Onán no quería embarazar a Tamar para que ésta no perdiera su figura. Y también lo que más molestó a Adonai es que esto constituiría de que el nombre de su hermano fuera borrado de la tierra. Vamos a ver de que esto sucede en el libro de Bereshit, pero este precepto se viene a dictar mucho más adelante en el libro de Deuteronomio. Y eso nos demuestra que la Torá primeramente fue entregada de una forma oral, y luego por necesidad tuvo que ser escrita. Hoy día todos nosotros necesitamos que la Torá esté escrita para poder estudiarla, pero llegará el momento en el cual Yeshua restablezca su reino, y ¿qué dice la palabra? Que ya no será necesario que uno diga, deberías conocer a Adonai. Conocer a Adonai es guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque todos conocerán. Porque la Torá volverá a ser dictada de manera oral, de los padres a los hijos. Ese es un mandamiento tan importante que todo padre debe cumplir. Yo siempre lo he dicho, no basta con conectar a los hijos a la Parashat Kids, sino que también durante la semana tenemos que enseñarles. Dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás a Adonai con todo tu corazón, alma y mente. Estas palabras las repetirás por el camino, al acostarte, al levantarte. Se las enseñarás a tus hijos. Y ese punto no se nos tiene que olvidar, amados. Entonces, volviendo al tema de los hijos de Judá, Devarim 25:5 dice,
cuando unos hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre extraño. Eso sería considerado adulterio. Su cuñado se unirá a ella y la tomará por mujer, cumpliendo con ella el deber de levirato, es decir, de poder darle un hijo a su hermano muerto para que no se pierda su nombre y para que la viuda pueda recibir herencia. Entonces Onán, al no darle hijos a Tamar para mantener el nombre de su hermano, ganaba por todas partes, ganaba más herencia, Tamar no perdería su figura, ¿verdad? Como indicaban los sabios, y también el nombre de su hermano sería borrado. Entonces esto es algo que no debía pasar y por eso Adonai también lo mató. El primero era perverso, ¿verdad? Adonai lo mató, pero aún ahí, así siendo perverso, su nombre no tenía que ser borrado. Entonces ahí vemos la misericordia que el Eterno hace para con su pueblo. Por esto Adonai también daría muerte a Onán. El tercer hijo de Yehudá sería Shelah, a quien guardaría de darlo por esposo a su nuera Tamar, dado que tenía miedo que éste también muriera. Es decir, le entregó a a Tamar, y murió. Le entregó a Onán, a Tamar, y Onán también murió. Entonces Yehudá dijo, me queda solamente Shelah. ¿Cómo se lo voy a entregar? También va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo guardó y de cierta manera engañó a Tamar diciéndole, mira, cuando Shelah sea grande, él te va a cumplir con el deber de liberato, es decir, te va a dar el hijo para que el nombre de tu esposo no sea borrado y puedas recibir herencia. Entonces, ese fue el problema, que eso nunca sucedió, que de cierta manera Judá nunca le pasó a Shelah, a Tamar, para que pudieran procrear, ¿verdad? Entonces, Judá sentiría, ¿verdad?, en su propia carne lo que es perder a hijos. Lo que es lo que hizo Yehudá, vendió a Joseph y él le arrebató de esa manera un hijo a su padre. Ahora Yehudá tendría que sufrir la pérdida de dos. Entonces, eso es muy importante, amados, ver cómo siempre la Torá nos demuestra que esto se va devolviendo, que lo que siembras cosechas. Esa es una ley de la vida. Entonces, tenemos que también estudiar con respecto a Tamar. Bereshit 38:15 nos dice, ¿verdad? Vamos a ver que el tiempo pasó un poco y sucede de que Yehudá nunca le pasó a Shelah, a Tamar, para que ellos pudieran procrear y que el nombre de sus esposos no sean borrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tamar, al enterarse de que su suegro había venido al lugar donde ella vivía, se disfrazó como una ramera. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando estas dos personas se encuentran. Cuando Yehudá se encuentra con su nuera Tamar, la cual estaba disfrazada como una ramera. Cuando Yehudá la vio, la consideró ramera, pues ella tenía cubierto su rostro, y se desvió del camino hacia ella, y le dijo, vamos ahora, y me llegaré a ti, pues no sabía que era su nuera. Ojo, esto es muy importante. Yehudá no sabía que era Tamar, y Tamar estaba disfrazada. Y dijo, ¿qué me darás para que te llegues a mí? Y él dijo, yo mismo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo, ¿me das alguna prenda hasta que lo envíes? Él dijo, ¿cuál prenda te he de dar? Ella respondió, tu sello, tu cordón y la vara que tienes en tu mano. Entonces él se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Es decir, ella quedó embarazada en ese momento. Y es muy importante que nosotros podamos analizar estos tres elementos: el sello, el cordón, ¿verdad?, que estaba ligado al sello, y también la vara, porque el sello, ¿qué nos representa? El sello nos representa la identidad de la persona. Era ese sello que llevaban para poder decir, aquí estoy yo, esta es mi firma. Es como la firma que todos hacemos a día de hoy. Entonces daba la identidad de la persona. Entonces para este momento Yehudá estaba dando una identidad a Tamar. El cordón, ¿verdad?, que lo ataba al sello, y la vara, que representa poder, que representa reinado, que representa autoridad. Recordemos de que cuando Jacob bendice a su hijo Judá en su lecho de muerte, le dice, el cetro nunca se apartará de Judá hasta que venga Shilo. ¿Quién era Shilo? Yeshua. Entonces, para este momento, lo que está haciendo Judá, ¿verdad?, sin saberlo él, es darle ese estatus de realeza a Tamar, porque tanto Tamar
como Yehuda, vendrían a ser del linaje del cual surgiría el Mesías, del cual vendría Yeshua. Entonces es muy importante que nosotros veamos eso, que para este punto lo que se le estaba dando era como el reinado. Yehuda no logra recuperar sus pertenencias a no encontrar a la ramera, ¿verdad? Que era Tamar disfrazada. Sin embargo, a los 3 meses se le dio aviso que su nuera estaba embarazada. Y como líder de la tribu de Judá, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Sentencia que Tamar sea quemada. Esto es necesario que nosotros lo entendamos en su contexto, amados. Judá era el líder de su tribu, por eso él juzga de que su nuera sea quemada. ¿Y por qué? La Torá dice que cada hija de un sacerdote que se prostituye tendría que ser quemada. Y suena como un mandamiento fuerte, ¿verdad? ¿Y sabe por qué muchas veces hay sentencias tan graves en medio de la Torá? Muchas veces la sentencia es tan alta para que ni siquiera se les ocurra incumplir en ese mandamiento. Es como un cerco protector. Entonces, como la Torá era conocida de manera oral, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Judá? Dice, ok, ella era mi nuera, quedó embarazada, no de mi hijo Shelah, porque yo no le había entregado a mi hijo Shelah para que quedara embarazada, entonces ella cometió adulterio, que sea quemada. Aquí el punto está, ¿por qué Tamar tenía que ser quemada? ¿De qué sacerdote era hija Tamar? ¿Verdad? Entonces, de esto desprendemos dos valiosas enseñanzas. Tamar debía ser hija de un sacerdote, dado que la sentencia, cuando una hija de un Cohen, de un sacerdote, se prostituye, es ser quemada. El libro de Hazer indica que Tamar era hija de Elam, hijo de Shem, hijo de Noah. ¿Y quién era Shem? Shem era sacerdote con el título de Melquisedec. La sentencia de la fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel. Entonces, amados, es por eso que Yehudá dicta que Tamar tenía que ser quemada, porque ella provenía de la descendencia de Shem, y Shem era el Melquisedec. Entonces, Yehudá y Tamar son del linaje de nuestro Mesías Yeshua. ¿Quién es? Melquisedec. Sabemos de que Yeshua es, tú eres sacerdote para siempre por orden de Melquisedec. Y bueno, ¿rey por quién? Por la parte de Judá, como ya había dicho Jacob. El cetro nunca se apartará de Judá, ¿verdad? ¿El sacerdote por quién? Por parte de Tamar. Entonces vemos ese Melquisedec incluso dentro de la genealogía de Yeshua. Mientras Tamar, ¿verdad? La otra enseñanza valiosa que sacamos de este capítulo es que mientras Tamar era sacada para ser quemada, solo dijo que le mostraran el sello, el cordón y el cetro a su suegro, a Yehudá, ¿verdad? Y él la reconoció como más justa que él. Entonces, imagínense, amados, ahí la están sacando para quemarla. Judá nunca se había enterado de que había estado con su nuera Tamar, ni menos pensaba que el bebé que tenía en su vientre podía ser de él. Bueno, luego eran 2 bebés, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace Judá en ese momento? Dice, no, hay que quemarla, esa es su sentencia. ¿Y qué es lo que dice Tamar? Dice, no, porque yo estuve con él, no, porque yo tuve relaciones con él, los hijos son de él. No, Tamar guarda silencio y solamente dice, muéstrenle estas cosas. Entonces, ¿eso cómo lo podemos entender? Como que Tamar en ningún momento quiso avergonzar a Judá, sino que simplemente dijo, muéstrenle estas cosas, que él las reconozca. Judá las reconoció y dijo, ciertamente Tamar es más justa que yo. ¿Por qué dijo eso Judá? Y Judá, ¿por qué dice, Tamar es más justa que yo? Y eso también lo podemos entender de la sabiduría de las escrituras. Ella prefería ser echada al horno antes que avergonzar a un semejante. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, amados. A mí me tocó aprenderlo de una manera dolorosa. ¿Por qué? Porque recuerdo que en un momento de mi vida tenía muchos debates con cristianos, con algunos judíos también de repente en TikTok, etcétera. Y muchas veces en el tono de los debates te excedes de ímpetu y de muchas otras cosas. ¿Y qué es lo que haces? Terminas avergonzando públicamente a muchas personas. Entonces, ¿qué nos representa la Torá? Que a veces es preferible guardar silencio y que los actos hablen por sí solos, en este caso que él reconociera sus cosas, ¿verdad? Y de esa manera se declare que somos más justos, pero no por medio de avergonzar a otras personas. Así que eso es muy importante, amados, que lo podamos aplicar
a nuestras vidas. No tenemos que ser personas que vayamos avergonzando a otros. ¿Cuántas veces han visto, no sé, TikToks de algunos pastores, etcétera, donde dicen, no, este no sabe nada, no, este no sabe esto, no sabe esto otro, y van por allí avergonzándose unos con otros? Entonces, ¿qué diferencia haría si nosotros hacemos lo mismo? No, amados, no alimentemos muchas veces el morbo de las personas, sino que aprendamos a ser diligentes como la Escritura lo señala. Entonces, este es el punto, ya vamos a terminar, amados, donde se nos habla de Mizraim. Mizraim es Egipto. Egipto se entiende como lugar fortificado. Todo lo que está a tu alrededor es Egipto. Es este lugar fortificado en el cual muchas veces Faraón, ¿verdad? Hasatán, el enemigo, nos quiere dominar y nos quiere hacer construir para este mundo y no dejarnos construir para nuestro espíritu, para nuestra vida espiritual. Entonces, nosotros estamos llamados a salir de este lugar fortificado. Vamos a ver lo siguiente. Joseph fue llevado. Cuando se habla de ir hacia Egipto, ¿verdad? Se dice descender a Egipto, bajar a Egipto. Es decir, es un descenso en tu vida. Cuando tú estás en este mundo, tú estás descendiendo espiritualmente. En cambio, por ejemplo, cuando hay que celebrar las fiestas, dice, suban a Jerusalén y subiremos a Jerusalén. Entonces, cuando tú te preocupas de lo que realmente es bueno para tu vida, de las cosas espirituales, estás en ascenso, estás subiendo. Pero cuando te preocupas de las cosas materiales, estás en descenso, te estás yendo a Egipto. Entonces, hay que entender el título de Faraón, ¿verdad? Ya antes lo habíamos visto cuando Abraham estuvo allí en Egipto y Faraón quería tomar a Sarai como su mujer, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar acerca de Faraón. Vamos a mencionarlo de aquí en adelante como Paró, ¿verdad? Las escrituras a Faraón le llaman Paró. Ese es el verdadero título y su nombre tiene algo muy importante, que no se nos olvide. Paró no es el nombre propio de faraón alguno, es decir, no había ningún faraón que se llamara Paró. Era un título, era Paró, su título. Más bien es la expresión original y legítima equivalente a faraón, la denominación genérica de los monarcas egipcios. En la lengua egipcia, Paró significa casa grande. Asimismo, la denominación Paró refleja y constituye la esencia de Egipto, pues se trata de una voz relacionada con Pri, que significa crecimiento y desarrollo, y simboliza el desarrollo de la materia que quiere huir de la contención que en el espíritu pudiera brindarle. Es decir, separar totalmente lo que es la carne y el espíritu y dejarte guiar solamente por la carne, solamente por la materia. Eso es lo que constituye el título faraón o paró. Entonces, se trata de pequeñas sutilezas que solo son perceptibles en la voz original. Vamos a entender entonces qué sucede con Joseph cuando llega a Egipto, a Mizraim, a ese lugar fortificado, ese lugar que te quiere separar de tu espíritu para que solamente te lleves por lo material. Recordamos siempre, Yeshua dijo que busquemos el reino y su justicia y lo demás será añadido. Eso cuenta para todos y cada uno de nosotros. Entonces, pero Adonai estaba con Joseph. Comienza así diciendo, ¿verdad? Joseph fue llevado a Egipto, Potifar, que era el oficial de Paró, de Faraón, maestro de Matarifes, hombre egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. ¿Pero qué sucede con Joseph? Pero Adonai estaba con Joseph. Y llegó a ser varón próspero, y estaba en la casa de su señor, el egipcio. Y su señor observó que Adonai estaba con él, porque todo cuanto hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. Y Joseph halló gracia ante sus ojos. Esto es muy importante, amados, que nosotros podamos hallar gracia a los ojos del resto de las personas, viene por medio de Adonai. ¿Cuántas veces te has encontrado, verdad, que, no sé, vas a hacer un trámite, tienes una diligencia, y una persona que no tenía por qué hacerte un favor, te hizo un favor? Te atendió de una mejor manera, te cedió un puesto, te cedió un lugar. ¿Y por qué sucede eso? Porque muchas veces Adonai permite que hallemos gracia ante los ojos de las personas por cuanto nosotros hacemos su voluntad. ¿Por qué Adonai estaba con Joseph? Porque todo lo que Joseph hacía era prosperado por Adonai. Adonai estaba de continuo en su boca, de continuo en sus labios, de continuo en sus acciones. ¿Y qué es lo que hacía Potifar? Observó que Adonai estaba con él por medio de las acciones de Joseph.
no por lo que él decía, no porque él decía, yo soy un hebreo, yo guardo los mandamientos, no, actuaba como tal y eso hizo la diferencia. Entonces, nuestras vidas tienen que hacer esa diferencia, amados, pero no tan solo por nuestros actos, sino que también por que Adonai demuestre que Él está bendiciéndonos. Es decir, Joseph hablaba de Adonai, actuaba como Adonai quería que Él actuara, entonces su vida era prosperada por eso. Y eso es lo que Adonai busca hacer en nosotros, que nosotros mostremos a través de nuestras acciones que Él es el rey de nuestras vidas, que el rey no es Faraón, que el rey es Adonai, que Yeshua es el que reina en nuestras vidas. Entonces, esa es la gran labor que tenemos todos nosotros, en medio de este Egipto, demostrar que nuestro rey no es Faraón, sino que es Adonai. ¿Y cómo se demuestra? Por medio de nuestras acciones. Entonces, y Joseph halló gracia ante sus ojos y le servía. Y él lo puso a cargo de su casa y entregó en su mano todo lo que tenía. Y sucedió que desde que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, Adonai bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph. Es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Jacob cuando fue a donde Labán? Que Labán fue prosperado a causa de Jacob. Ahora Potifar era prosperado a causa de Joseph. Entonces siempre donde haya un siervo viviente la escritura, un siervo viviente la palabra, que hace la voluntad del Eterno, él bendice a su entorno. Entonces, muchos de ustedes, los que están oyendo, dentro de sus casas tienen guerras, quizás con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los tíos, etc. ¿Por qué? Porque son los únicos que guardan la Torá dentro de sus casas. Pero manténganse así, porque ustedes son la fuente de bendición de esa familia. Entonces, él lo puso a cargo de su casa, de todo cuanto tenía. Adonai bendijo la casa del egipcio a causa de Joseph, y la bendición de Adonai estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y todo lo que tenía lo dejó en manos de Joseph. Y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que él comía. Esto es muy importante. Dentro del contexto egipcio, ¿verdad? Que un extranjero prepare el pan que tú te vas a comer es algo aborrecible. Por eso Potifar se preocupaba personalmente de su pan, ¿verdad? De hacer su pan para él comerlo. Otra interpretación de esto, de decir de que Joseph estaba encargado de todos, menos del pan que él comía, era con respecto a la esposa de Potifar. Entonces, vemos que más adelante en el diálogo que ellos tienen, la esposa de Potifar, cuando ella va donde Joseph y le dice, acuéstate conmigo, y lo acosa constantemente, y Joseph le dice que no, un montón de veces, le dice, no, ¿por qué? Porque mi amo, ¿verdad? Me ha dado posesión de todo lo que hay en esta casa. Me ha hecho mandar en todo lo que hay en todo lo que hay en esta casa, excepto de ti. Entonces, desde esa perspectiva lo podemos ver. Muchas veces tenemos que actuar como Joseph. En esta ocasión se nos representa por medio del pecado del adulterio, ¿verdad? Donde la mujer de Potifar buscaba cometer adulterio constantemente con Joseph, de guiarse por esa carnalidad de él. Pero en este punto lo que nosotros vamos a entender, amados, es que asimismo nosotros, en medio de Egipto, en medio de este mundo, tenemos que comportarnos espiritualmente. ¿De qué manera nos comportamos espiritualmente? Guardando los mandamientos y no dejándonos llevar por los malos deseos. ¿Ves que es tan importante que tu pozo esté lleno de agua? Porque si no, los escorpiones y las serpientes, ¿verdad?, se van a apoderar de ti. Entonces, este es el punto en el cual nos demuestra la escritura que aunque Joseph fue echado a la cisterna, él estaba lleno de Torá, por lo cual los escorpiones y serpientes jamás pudieron hacerle daño. Vamos a ver que finalmente, amados, Joseph, al ser acusado de manera injusta por la esposa de Potifar, de que éste había abusado de ella, Potifar va y lo encarcela, lo mete en la cárcel junto con los presos de Faraón, y estando en ese lugar, ¿qué sucede? Adonai estaba con Joseph, y extendió su misericordia y le concedió gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Incluso en la cárcel pudo hallar gracia a Joseph. Entonces, asimismo, en cada lugar que nosotros andemos, por cuanto hagamos la voluntad del Eterno, hallaremos gracia a los ojos del resto, y de esa manera demostraremos quién es nuestro Elohim y a quién servimos. El jefe de la cárcel entregó en mano de Joseph a todos los presos que estaban en la cárcel. Todo lo que hacían allí, él lo dirigía.
El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera en su mano, porque Adonai estaba con él y lo que él emprendía, Adonai lo hacía prosperar. Entonces, de esa manera, Joseph, incluso en la cárcel, pudo hallar gracia por cuanto hacía la voluntad del Eterno. Para finalizar, ¿verdad? Esta ya es la última diapositiva que vamos a ver. Para finalizar esta para allá, amados, una de las cosas que tenemos que aprender en medio de este mundo, ¿verdad? Y en medio de nuestra vida espiritual es la prueba de las profecías. En este tiempo, donde vemos gente profetizando por aquí, gente profetizando por allá, incluso dentro de las raíces hebreas, donde muchas veces simplemente se quiere infundir temor, desaliento o buscar alguna repercusión, tener alguna personalidad. Yo me recuerdo, amados, que el año pasado cuando ministré esta misma parashá, y la parashá Miketz, que es la que continúa luego de esta, también hubieron personas que abandonaron la congregación. ¿Por qué? Porque eran personas soñadoras, que tenían más sueños que Joseph incluso. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que colocar mucha atención, amados, porque muchas veces nos dejamos llevar por aquí y por allá por medio de los sueños. Y muchas veces que gente busca tener cierta repercusión diciendo soñé esto otro. Hay personas que han profetizado que el mundo se va a acabar no sé cuántas veces. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso y poner a prueba cada profecía. Joseph estaba en medio de la cárcel y habían dos presos allí que era el panadero y el copero de Faraón. Entonces Joseph fue a ellos por la mañana y observó que estaban perturbados. Veamos la preocupación de Joseph. Joseph no actuaba con arrogancia, con rencor hacia los egipcios, sino con amor, siempre con amor. Joseph va y preguntó pues a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué causa están hoy tristes vuestros semblantes? Con preocupación, ¿verdad? Le dijeron: hemos soñado un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo Joseph: ¿acaso no corresponden a Elohim las interpretaciones? Contádmelo, os ruego. Cada profeta, amados, tiene que tener esa particularidad de poder interpretar sueños, pero siempre entendiendo que la interpretación le corresponde a Elohim. Es decir, las escrituras simplemente se interpretan solas. Vamos a ver la próxima semana cómo se deben interpretar los sueños, amados. Eso es muy importante que lo podamos entender. Entonces, ojo lo que dice Joseph. Joseph no dice: a ver, díganmelo, yo me lo sé. No, Joseph dijo: las interpretaciones corresponden a Elohim. Y luego dijo: a ver, cuéntenmelo. ¿Verdad? Eso es muy importante. Entonces vamos a ver de que le contaron los sueños, ¿verdad? El copero finalmente Joseph le dice: mira, esas uvas son 3 días, de aquí a 3 días Faraón alzará su cabeza y tú volverás a servir la copa en la mano de Faraón. El otro, el panadero, tenía 3 cestas de pan en su cabeza, las aves venían, se lo comían. Joseph le dijo: mira, de aquí a 3 días Faraón alzará su cabeza delante de ti y te matará, te colgará de un árbol y las aves se comerán tu carne, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que al tercer día, el día del cumpleaños del faraón, aquí por primera vez se menciona un cumpleaños en las escrituras, luego se menciona con el cumpleaños de la esposa del rey de Judea que pide la cabeza de Juan Bautista. Siempre los cumpleaños en las escrituras están ligados a muertes. Entonces, ¿qué sucede? El día del cumpleaños del faraón, que él hizo banquete a todos sus siervos, que en medio de sus siervos alzó la cabeza del principal de los coperos y la cabeza del principal de los panaderos, restableció en oficio al principal de los coperos, y éste puso la copa en mano de Faraón, pero colgó al principal de los panaderos tal como les había interpretado Joseph. Entonces, ¿cuál es la prueba de la profecía? Que cuando el profeta hable de parte de Adonai, la profecía se cumpla. Si el profeta habla de parte de Adonai, la profecía no se cumple, entonces esa profecía no vino de Adonai. Y hay gente tan hipócrita, amados, y tan dañina, con un corazón tan negro, se lo pasan diciendo profecía tras profecía tras profecía y ninguna de estas se cumple. Adonai me dio un sueño, Adonai me dijo esto, Adonai me dijo esto otro. Simplemente que buscan una repercusión, buscan una fama, no sé en realidad qué es lo que buscan. Pero peor les es caer en la ira de un Elohim vivo. Entonces,
Tengamos cuidado, amados. Tengamos cuidado de los sueños que salen de nuestra boca, diciendo, no, Adonai me dijo. No, a veces simplemente soñaste. Y cuando tengas sueños y tengas dudas, pide al Eterno en oración que te lo revele, porque la interpretación viene de Él. Y hasta que no estés seguro de su interpretación, no lo cuentes. Y no hagas ese escándalo, sino que simplemente busque que Adonai te lo revele. La profecía en sueños sí está vigente. El libro de Joel dice que soñarán sueños, ¿verdad? En el capítulo 2. Eso sí es algo que debe pasar. Pero así como se hablarán profecías, se soñarán sueños, también vendrán falsos mesías y falsos profetas. Y de eso tenemos que tener cuidados. Entonces, Adonai es claro en su Torá. ¿De qué manera podemos confirmar las profecías si éstas se cumplen? Entonces, ¿qué es lo que dice el libro de Deuteronomio 18:20? Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de otros dioses, el tal profeta morirá. Y si preguntas en tu corazón, ¿cómo podremos reconocer la palabra que no ha hablado Adonai? Cuando el profeta hable en nombre de Adonai y lo que dijo no suceda ni se verifique, es palabra que no ha hablado Adonai. Con presunción la habló el profeta, no tengas temor de él. Eso es muy importante. En los tiempos en los cuales venían los babilonios contra el reino del sur, contra el reino de Judá, se levantaron profetas y dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Viene paz para la nación. Cuando venía espada. Y estaba Jeremías contendiendo con ellos. Entonces, amados, no tengan temor de esos hombres. No tengan temor de los falsos profetas. Los falsos profetas no solamente son Cashluna, Maldonado y todos los charlatanes que vemos de repente en las redes sociales. No, a veces pueden estar entre nosotros, causando desaliento, causando temor y hablando cuando Adonai no les ha mandado a decir nada. Entonces, ¿de qué manera tú puedes distinguirlo? ¿De qué manera tú puedes hacer frente a estas situaciones y confrontarlos muchas veces? Contender ardientemente por la emuná, por la fe, dice el libro de Judas. Solamente podrás contender y confrontar estas actitudes cuando tengas la palabra de Adonai en tu vida. Dentro de esta congregación, estas son actitudes que confrontamos y contendimos en el pasado. No tuvieron lugar entre nosotros y no han prevalecido. Hasta el día de hoy, profecías que se dieron hace mucho tiempo atrás diciendo, no, es que soñé esto otro, no se han cumplido, porque nunca vinieron de parte de Adonai. Entonces, amados, podemos hacer una recapitulación de lo que pudimos estudiar y examinar el día de hoy, amados. Cada vez aprendamos a comportarnos como hebreos, aunque estemos en medio de este mundo. Que Egipto no entre en nuestros corazones, sino que nuestro comportamiento sea cada vez más como el Padre lo espera. Amén. Así que esta ha sido, amados, la parashá número 9, la parashá Vayeshev. Así que toda honra y toda gloria sea para nuestro Padre eterno, amados.